Muy buenas, empezamos con un nuevo vídeo sobre mapas de los estados por los que vamos a ir pasando en este viaje por la Ruta 66. En esta ocasión, lo está leyendo en el título, vamos a hablar de Nuevo México. Así que empezamos con el vídeo. Como siempre al principio del vídeo, la fecha en la que estoy grabando esto, hoy es sábado 4 de enero de 2025. Y ya he hablado en otros vídeos de las fechas de este viaje, la fecha en la que está hecho y tal, ¿no? Y antes de empezar con los mapas de Nuevo México, que por cierto, igual que el resto de estados de Estados Unidos, tiene su nombrecito, su bandera con su logo y tal, ¿no? Pues se llama la Tierra del Encanto, The Land of Enchantment, o como se diga, ¿no? Bueno, así que eso, antes de empezar con los mapas de aquí, dejo esa grabación que también he dejado en los vídeos anteriores sobre que están aquí todos los mapas en el suelo clasificados por estado, y comento por qué viajo así con este tipo de sistema, ¿no? Mapas así, escritos por mí, con un botón de información y plastificados por mí. Eso os lo dejo y ahora empezamos a grabar esto. Antes de empezar con los mapas que tocan el estado que voy a tratar en este vídeo, aquí estáis viendo los 10 estados que vamos a pisar. Tenemos Illinois, tenemos Missouri, tenemos Kansas, tenemos Oklahoma, ahí lo veis, estado 4, tenemos Texas, tenemos Nuevo México, vamos por el 6, tenemos Arizona, tenemos Utah, el 8 ya, tenemos Nevada, el 9, y el último, el 10 y último, California. Así que están aquí todos los mapas clasificados por los 10 estados que vamos a pisar. Y habrá vídeo pues prácticamente de cada estado. En algunos de los estados meteré 2 estados en un mismo vídeo, pues porque hay algunos estados que se pisan muy poquito. Pero bueno, está todo clasificado. En total son 93 mapas. Así que, pues aquí está todo clasificado por estado. Cierto, para quien se pregunte por qué viajo así, es porque yo me siento cómodo haciéndolo así. Hoy en día, teniendo aplicaciones como Google Maps, es muy fácil hacerte esto. Esto no depende de un GPS, ni de pila, ni de batería. Llevo prácticamente 10 años viajando así en moto, mucho por Andalucía, también bastante por España, incluso saliendo de Europa, Italia, Francia, hasta pisado Suiza. Y bueno, pues en moto siempre lo he hecho así, muchas rutas y muchos viajes así, nunca jamás he tenido ningún problema. Así que por eso voy así. Me parece una forma curiosa de viajar en los tiempos en los que estamos. Muy poquita o casi nadie, sí que hay alguna gente, pero muy poquita gente viaja así como antiguamente, además hecho por mí. Además de las carreteras incluye un montón, pero un montón de información. Lo vais a ver en cada vídeo que haga de cada estado. Cuando viajo con las motos pues también, aunque aquí he incluido un poco más. Y también, si alguien se está preguntando cuánto he tardado en hacer esto, con la ayuda de mi pareja, pues como tengo todo apuntado, tardamos en hacer todo una vez 11 días, en hacerlo 11 días, y luego en total creo que fueron sobre 2 semanas o como mucho 16 días aproximados en pasarlo a limpio, repasando y plastificando, porque como veis todo está plastificado, pero no plastificado en una tienda, en una copistería. Lo hemos plastificado nosotros. Con la moto hago lo mismo, con cinta de embalar transparente, cubriendo cada hoja tanto por delante como por atrás, y luego recortando con tijera. Así, si estamos por ejemplo en una cafetería, se cae un café, o vamos en el coche, se cae una botella de agua o lo que sea, pues a los mapas no le afecta. Repito, llevo haciendo esta misma cosa casi 10 años, 9 años, sí, no 10, incluso 11 años, viajando en moto, y jamás he tenido ningún problema, y siempre plastificando de esta forma. Pedimos un presupuesto por plastificar todo esto en una copistería de aquí del barrio y nos pedían casi 100 euros o 100 y algo de euros por plastificarlo, ¿no? Así que bueno, pues ya está. Aquí tenéis todo plastificado, explicado por qué lo hago así, y me siento cómodo así, y siempre genial. Última cosa antes de pasar a la grabación de los mapas detallados por el estado, en este caso en el estado que toque este vídeo.
También me pasa cuando hago los mapas para viajar en moto, y me pasa aquí, y es que como empleamos tanto tiempo, que al final es tiempo que luego se ahorra. Yo, ya me lo decían desde que yo era chico, pues parece que tengo un poquito de memoria fotográfica. Y como vamos por Google Maps, que es la aplicación que nosotros usamos en el ordenador para ir haciendo esto, vamos recorriendo las carreteras, vamos acercándonos a la zona en la que estamos recorriendo, o si hay alguna curva que aparece no sé qué, pues ponemos el muñequito en tal punto, o en tal cruce, o tal. Luego, con la memoria fotográfica, parece que llego a los sitios y digo, esto me acuerdo yo que en tal tarde pues paramos aquí con el muñequito de Google Maps, y bueno, pues me sirve más o menos, no obviamente todo al detalle, pero sí algunos puntos estratégicos para cuando llegue a tal punto, prácticamente sin mirar el mapa, yo ya sé hacia dónde tengo que tirar, o si no hay señales o lo que sea, yo ya sé que tengo que coger un desvío, por aquí hay unos árboles, que no sé qué, porque yo ya lo he visto en Google Maps, ¿no? Bueno, pues eso me sirve también, es como herencia de todos estos años que llevo haciendo esto mismo, viajando en moto, ¿no? Así que sí, bueno, pues vamos a pasar con los mapas que toquen el estado del vídeo este que estoy grabando. Pues ya lo habéis visto, ¿no? Así que en el anterior vídeo pues nos quedamos en Texas, el estado de la estrella solitaria, por aquí por la página 44, en el cruce a Nuevo México, que es por la zona de Glen Río. Así que seguiremos por esta página, la página 44 de las 93, que son el total de los mapas de este viaje, hasta la página 52, que es la separación ya de Nuevo México con Arizona, donde también hay un cambio de hora, ¿no? Ya hablamos del cambio de hora al entrar a Nuevo México, pues luego hay otro cambio de hora cuando se pasa a Arizona. Así que bueno, voy a coger el móvil, empiezo aquí grabando, y como siempre en los anteriores vídeos, cada vez que digo uno de los puntos por los que vamos pasando o parando, pues adjuntaré una foto para que sepáis más o menos de qué va la historia. Venga, cojo el móvil y empiezo a grabar. Bueno, pues 10 tarjetillas de Ruta 66 correspondientes a los 10 estados que vamos a pisar o por los que vamos a circular, ¿no? Bueno, y vamos con Nuevo México, desde el 44 de 93 al 52 de 93, que ya está el paso a Arizona, ¿no? Aquí está esta bolsa también con un montón de billetes de $100, si fuesen de verdad, ¿no es? Y aquí tenemos los Estados Unidos de América. En el anterior vídeo nos quedamos aquí, que es Texas, y ahora cruzamos a Nuevo México, este estado. Así que ahí lo grabo, repito, vamos aquí, venimos desde aquí, desde Chicago, estamos haciendo así básicamente, y vamos dirección Los Ángeles. La Ruta 66 va de Chicago a Los Ángeles, más o menos unos 4.000 kilómetros, aunque nosotros haremos unos 1.000 kilómetros, casi 2.000 kilómetros más por los desvíos. Nosotros haremos sobre 6.000 kilómetros por los desvíos que ya he comentado que vamos a hacer también en este viaje, ¿no? Así que bueno, pues empezamos. Estamos en Glen Río, pasamos de Texas a Nuevo México y tenemos que atrasar 1 hora el reloj. Y este es nuestro 6º estado. Tenemos un cartel amarillo grande al cruzar la autovía y se llama la Tierra del Encanto, así es como se llama a Nuevo México, con esa bandera amarilla. Bueno, pues lo primero que tenemos son 3 cositas que están cerca unas de otras, por eso uní las 3 en este mismo título. Tipi Curious, Blues Swallow Motel y Lowe's Market Mural, ¿no? Bueno, tiendas regalos con cartel grande tipo Tipi, motel clásico de 1939 con neón y también con coches clásicos y tal, y un mural muy grande que se llama The Legendary Road, ¿no? Mientras eso, pues os juntaré fotos de todo esto para que sepáis más o menos, aunque cuando lleguen los vídeos diarios, pues lo grabaré todo muy bien. Nadie va a tener en YouTube más tiempo de grabación en la Ruta 66 que yo. Mis vídeos son siempre muy largos, pues allí también he grabado mucho. El viaje se hizo entre el 7 y el 23 de septiembre de 2024. Bueno, para llegar aquí, pues tenemos 39 minutos, como siempre, a millas, los pasados kilómetros, allí son millas, ojo. Y esto está pues todo muy cerca, por eso he incluido todo en la misma parte. Dejamos atrás la 44, vamos a la 45, vamos de esto que estábamos a Ruta 66 Auto Museum, museo de coches clásicos donde, ojo, por eso me lo apunté aquí,
Museo de coches clásicos por las calles y tal hay muchísimos. Pero que tiene este especial, lo busqué en internet y bueno, pues allí hay un Abultaco modelo 26 que corresponde a una Matador MK3 250 de finales de los años 60. Creo que el antiguo rey de España, el rey emérito, tiene alguna foto con una Bultaco igual que aquella, que Bultaco más para el mercado norteamericano. Y bueno, la Casa Real pues tenía pues todos los modelos de Bultaco y de Montesa, bueno, da igual. Me parece curioso que este mismo modelo pues Juan Carlos tenía una y tiene fotos con Sofía y con los niños y tal, bueno, ya está, simplemente por aclarar. Está a 50 minutos y así se llega, ¿no? Bueno, es simplemente información, otra cosa es que al final entremos, no entremos, bueno, pues ya veremos cuando se publiquen los vídeos. Esto significa, si no lo sabéis ya, es que hay gasolinera, hay muchísimas gasolineras, no nos vamos a quedar tirados, muy difícil quedarse tirado. Ahora tenemos después, desde ahí, 1 hora y 43, casi 2 horas menos cuarto, hasta Santa Fe, ¿no? Y bueno, pues por aquí tenemos que ir, salida 218, esto es lo que nos encontramos, un desvío hacia la carretera 285, y por aquí seguimos tirando, ¿lo veis? Vamos ya por la 46, vamos por ahí, y algunas anotaciones que yo me hago, que es difícil aparcar, y algunas cositas que ver allí en Santa Fe. Ahí lo grabo, si queréis podéis parar el vídeo, pero como digo siempre, todos los mapas, tengo una galería de fotos en Facebook que dejo abajo el enlace por si queréis entrar y os veis esto tranquilamente, o lo podéis descargar, o lo que sean, son fotos de buena calidad, las podéis descargar, ¿no? Santa Fe, tenemos que ir a la iglesia en 1 hora prácticamente, iglesia de San Felipe de Neri, iglesia más antigua de Albuquerque, finales del siglo XVIII. Ahí está. Bueno, pues eso. Y hasta llegar allí, bueno, pues tenemos que volver a bajar a Olpecos Trail, por donde pasamos antes, por allí. Salida 226, salida 126, salida 157. Albuquerque, Breaking Bad, si sois de la serie Breaking Bad, bueno, que no es el caso mío ni de mi pareja, pues allí podéis algunos sitios de Breaking Bad. Yo no lo he visitado nada porque no es una serie que yo haya visto ni me traiga, ¿no? Así que esto por aquí, esto es como una placita, por eso gira izquierda, recto, gira izquierda, es como una plaza, se bordea una pequeña plaza, ¿lo ves? Y aquí se llega a la iglesia católica de San Felipe de Neri. Así que vamos a la 48, al Quimo. Aquí yo creo que falta una A. Ahí falta una A, pero bueno, ahí es donde vamos. Teatro Quimo, un teatro clásico. Ahí lo veis, página 48. Y hay unos 6 minutos, está muy cerca, ¿lo veis? Y que es lo siguiente, para los que sois como yo, friki de los Simpsons, estamos en Albuquerque, pues Río Grande Credit Union Field at Isótopos Park, el estadio de los isótopos de Albuquerque. Curioso, ¿eh? Bueno, pues está a 13 minutos de lo anterior. Y bueno, pues aquí lo veis, hay otra gasolinera. Bueno, esto, Río Grande, tal. Además la tarde que fuimos coincidió que había partido, no es que movida, ¿eh? Bueno, lo siguiente, Río Grande a 66 Diner. Pues un restaurante tipo años 50, con hamburguesas, batidos, señales, decoración, en fin, prácticamente lo que llevamos viendo durante toda la ruta 66, pero bueno, es famoso este 66 Diner. Está a 3 kilómetros del estadio, por lo que está cerquita, ¿lo veis? Vamos a la siguiente, página 49, y aquí termina nuestro día en el que estábamos haciendo, bueno, pues ese día que creo que era el 8 por ahí, sí, porque este ya es el día 9, pero como digo, mis vídeos de los mapas van por estados, no por días. Este era ya nuestro día 8, termina aquí, desde el 66 Diner al hotel hay 7 minutos, 3,7 kilómetros, 2,3 millas, y bueno, pues este es el hotel en el que nosotros nos vamos a quedar en Albuquerque, ¿lo veis? Esa es la dirección, y ahí como el código postal o lo que sea, así que ese es nuestro hotel. Vamos a la página 50. Pues en la página 50 ya empezaría nuestro día 9, llegaríamos hasta aquí, porque aquí ya entraríamos en Arizona, ¿lo veis? En Lupton. Salimos de Albuquerque, vamos a Grants, Gallup, y aquí esto ya sería para mi vídeo siguiente, pero este empieza nuestro día 6, página 50, ruta 66. Este día pues son unas 4 horas, lo cual es poco comparado con otros días,
393 kilómetros, 244 millas, bueno, por aportar un poquito de información. Primero del hotel al Ruta 66 Casino Hotel. ¿Qué pongo ahí? Hotel Casino, que dentro tiene coches clásicos, un F1 Mercedes Marlboro, restaurantes, fuera ruta tal, un cartel grande. También hay como un de estos de repostar gasolina gigante. Y bueno, pues eso, por la noche por lo visto es más bonito con todos los neones y tal. Pero bueno, así. Mira, fijaos, aquí hay dos rotondas. Muy raro ver rotondas en Estados Unidos, casi todos son cruces, ¿no? Y ya llegaríamos al Ruta 66 Casino Hotel. Pasamos a la siguiente, página 51. Ruta 66 Drive-Thru Neon Sign. ¿Lo veis? Señal grande de Grants donde se aparca abajo el coche. Os he dejado una foto de esto para que veáis lo que es. Y lo cuento ya, aunque ya llegará el vídeo sobre esto. Tuvimos una cosa rara cuando fuimos a ver esto y aparcamos el coche allí. Una movida un poco rara. Si estáis viendo esto, prestad atención cuando se publique el vídeo en el que salga esto. Repito, día 9, porque incluso lo puse en el título Cosas raras en Grants. Atentos cuando se publique el vídeo de esto, ¿eh? No me gusta un pelo, mi pareja bastante menos. Nos largamos de allí. Hicimos la foto con esto, nos largamos de allí. Así que, bueno, pues lo siguiente, fijaos qué curioso esto, que se llama Continental Divide on I-40. I-40, ¿no? Pues aquí otra gasolinera. Esto es, fijaos, el punto más alto de la Ruta 66. La lluvia que cae a la derecha va hacia el Atlántico y la que va a la izquierda cae hacia el Pacífico. Está a 7.295 pies, que son 2.223 metros de altura. Pero fijaos qué curioso esto, ¿no? Y allí también hay este pueblo, Zoreau, que hay una hamburguesería que se llama Vegas Burger. Logo con el burro de un culo, con un burro de culo comiendo. Me hizo gracia mirando la zona en Google Maps, me hizo gracia el nombre y el logo, bueno, pues tenía gracia. Podéis buscarlo si queréis. Así que fijaos qué curioso, la lluvia que cae en un sitio va para el Atlántico y la otra que va al Pacífico. Es curioso. Una lluvia que cae por aquí va al Atlántico y la otra que cae por aquí va al Pacífico. Ahí está, al Albuquerque. Bueno, pues es curioso, una lluvia para allá, lluvia para allá. Lo siguiente, la página 52, aquí hemos terminado ya. Sí, hemos terminado. La 52 ya sería la última correspondiente a Nuevo México, New México, 52. Aquí ya entraríamos en Arizona, que será para el siguiente vídeo, donde atrasamos de nuevo una hora. Hemos atrasado la hora al principio, al entrar en Nuevo México. Ahora atrasaremos la hora también al entrar en Arizona. Pero antes, vamos, de lo del sitio ese que la lluvia que va a un sitio y va a otro, al Hotel El Rancho. Hotel clásico con decoración india, donde se alojaban actores de las películas del oeste, tipo John Wayne, etcétera, ¿no? Bueno, pues se alojaban allí. Y bueno, pues aquí yo me hago mis dibujos, te cojo la salida 22 que es esta, hago así, pum, y ya después se llegaría al hotel. Y aquí me apunto esto, aunque no vamos a ir porque ya nos pilla muy lejos y además es 2 horas para ir y otras 2 horas para volver, obviamente. Pues está lo de Four Corners Monument, que es un punto de unión de 4 estados: Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. Está a 2 horas 10 minutos de este hotel. Se nos iba ya de tiempo, obviamente. 2 horas y pico ir, más el tiempo que está allí, más 2 horas y pico volver, pues obviamente no daba tiempo. Pero es un sitio muy curioso porque se juntan Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México en un mismo punto, ¿no? Está curioso. Ya como digo, el último punto de Nuevo México es este, pero realmente esto ya pertenece a Arizona, pero vamos en camino saliendo desde Nuevo México, obviamente. Chief Yellow Horse, Hole in the Wall. Bueno, pues esto lo veremos ya en el siguiente vídeo. Que trataremos el estado de Arizona. Ahí lo grabo. Así que ya está. Yo creo que ya he grabado todo al detalle. Habré ido adjuntando fotos de todo mientras he ido hablando. Además, aquí me pasó una cosa muy curiosa con un tipo que trabaja allí, que es el que se encargará de aquello, lo que sea. Simplemente estaba él solo. Y bueno, la contaré en el siguiente vídeo. Pues fue una cosa bastante curiosa. Con una camioneta Ford F250, creo que era, de finales del año 70. Así que ya está, me vuelvo a grabar con la GoPro
y despido el vídeo de los mapas correspondientes a Nuevo México. Ahora vamos a pasar a Arizona, yo seguiré aquí grabando. Atrasaremos una hora. Bueno, ahora despido el vídeo con la GoPro. Bueno, pues ya habéis visto los mapas de Nuevo México. La verdad, un estado muy bonito. Y ya está, el siguiente vídeo van a ser 2 estados los que van a formar parte del siguiente vídeo, porque uno se pisa muy poquito, igual que ya hice un vídeo de Kansas y Oklahoma, porque Kansas se pisaba muy poquito. El siguiente vídeo será de... Miro para allá porque tengo aquí el ordenador con una chuleta. El siguiente vídeo será de Arizona y Utah. Eso será los mapas correspondientes al siguiente vídeo, que serán, como digo, 2 estados. Así que ya está, mi cuenta de Instagram, @nachokbs1. Por aquí un vídeo que os deje, por aquí el botoncito para suscribir al canal, la lista de reproducción con todos los vídeos de este viaje, todos los preparativos, todos los mapas, todo el diario, otros vídeos más aparte que haga, las conclusiones, todo va a esa lista de reproducción. Y ya está por aquí, pues otro vídeo que os dejé. Pulgar en alto, un saludo de Málaga.